José Luis, cuando hablas de las leyes de innovación, te refieres a la segunda ley con el apelativo el combate. ¿A qué te refieres? Bueno, pues tiene que ver un poco con la percepción de que cualquier proceso de innovación implica ruptura, que nos lleva a la aparición de un cierto conflicto que tenemos que enfrentar y que implica un combate. Podríamos enunciar esta segunda ley como que la innovación, siempre la innovación que me interesa, es sostenible, sostenida, capaz de aportar un valor que sea reconocido. Bueno, que la innovación exige gestionar las contradicciones inherentes a todo proceso evolutivo y transformador. En la primera ley ya veíamos una tensión entre la creatividad y la modelización, una tensión que es clave, que implica también un cierto conflicto dentro de todo proceso innovador y que implica transformación y ruptura. Pero bueno, la vida también está llena de... La vida es innovación, ¿eh? De esto no deberíamos olvidarnos nunca, de que cuando queramos buscar un buen ejemplo, pensemos en la vida. La vida es innovación, implica contradicciones, en rupturas, y necesitamos gestionar esas contradicciones. Por eso un poco el combate es parte de la vida de cada uno. La verdad es que vamos progresando como personas, no sé si a veces nos damos cuenta, a través de un proceso en el que está jalonado de rupturas, de conflictos, y en la medida que somos capaces de superarlos, pues nos vamos transformando, transformamos el entorno, nos transformamos nosotros, transformamos a aquellos con los que trabajamos, y esto es fundamental, y esto es típico de un proceso de innovación. Los procesos de innovación son procesos de transformación, que implican rupturas, y por eso son inevitables las contradicciones que acompañan a cualquier proceso de esta naturaleza cuando las cosas cambian. Así que el conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable y además no nos debería de asustar para nada. Siempre hay un conflicto entre lo establecido, de donde venimos, y lo nuevo, que es a donde queremos ir, y este conflicto es inevitable en cualquier proceso de innovación. Y en la vida el conflicto también es inevitable. Lo importante es ser capaces de superar el conflicto y hacer que aquellas cosas que aparecen en conflicto como contradictorias empiecen a hablarse entre ellas y se conviertan en complementarias. Hay que ser consciente que siempre lo diverso, lo diferente, lo que no estamos acostumbrados a manejar porque es nuevo, pues nos genera incertidumbres, nos genera incomodidades, nos genera contradicciones, nos genera conflicto, ¿no? Lo más importante es asumir el reto de pasar del conflicto a la cooperación. Entonces no debemos huir nunca del conflicto, sino que debemos afrontarlo como una expresión clave de cualquier proceso innovador, porque forma parte de la naturaleza de esos procesos. Como la tensión entre creatividad y modelización. Efectivamente, que no deja de ser un conflicto, pero no es el único conflicto que aparece en los procesos de innovación. Por ejemplo, todos los procesos de innovación implican una lógica, una intervención de procesos de liderazgo. El liderazgo siempre plantea un conflicto entre lo que es la convicción y la confianza. Un liderazgo solo basado en la confianza, en seguirme todos y hacer lo que yo digo, eso suele acabar en un liderazgo autoritario. Claro, si un liderazgo solo se basa en la convicción, en, oye, te sigo si me convences, pues acabamos en una especie de asambleísmo, ¿no? Pero no es el único conflicto en los procesos de innovación. Tenemos también siempre el conflicto permanente entre lo joven y lo maduro, las empresas jóvenes, nuevas, las empresas viejas, el conflicto permanente entre lo local y lo global, cómo manejamos ese conflicto, el conflicto también del tamaño. Para abordar determinados procesos hay que ser grandes o hay que ser pequeños, es otro conflicto. Y todo esto forma parte de los procesos de innovación, el conflicto entre la razón y la emoción, el conflicto entre la reflexión y la acción. Todo esto es absolutamente fundamental. Siempre nos van a aparecer dos cosas que parecen contradictorias, pero el desafío está en hacerlas que sean complementarias y que nos permitan dar un paso más. Hay una expresión muy bonita, a mí me gusta mucho, que es el oxímoron. El oxímoron es una figura literaria que es un concepto que nace de la suma de dos conceptos contradictorios. Por ejemplo, silencio atronador. Dices, hombre, pues si hay silencio no puede ser atronador. Sin embargo, la suma de esos dos conceptos te da un concepto nuevo, silencio atronador. Bueno, pues la innovación va de esto. Cómo dos elementos que se rompen, contradictorios, cómo dos aspectos que parecen en conflicto somos capaces de hacerlos complementarios y además generar un concepto nuevo, generar un nuevo escenario. Yo creo que aquí hay una reflexión muy interesante. No hay que huir del conflicto, hay que enfrentarlo. Ya decía el poeta William Blake, sin contrarios no hay progresión. Es que ricasco, José Luis. Gracias a ti. Este es nuestro desafío. Personas que innovan
emprenden, transforman. Y este es nuestro empeño: imaginar, creer, crecer, crear y cooperar. En definitiva, hacer. Y esta es nuestra iniciativa, José Luis. Deusto Social Lab, Deusto Emprende.